Hoy, mis hermanos, traigo para todos ustedes una nueva serie. La serie es Carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, y hoy le traigo el tema número 1 que le he titulado Lo que Él comenzó, lo perfeccionará. El texto base que vamos a tomar de referencia es Filipenses capítulo 1, versículo 6. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción. Hace algún tiempo, mis hermanos, alguien contó que empezó a remodelar su casa. Alguien platicó eso, ¿verdad? Un día. Dice esta persona que compró pintura, compró herramientas, compró materiales, y esta persona comenzó a remodelar su casa lleno de entusiasmo. Pero pasaron las semanas y el proyecto quedó a medio terminar. La pared quedó pintada solo por la mitad. El piso quedó manchado, ¿verdad? Todo salpicado por todos lados. Y las herramientas quedaron tiradas allí en el garage. Ni siquiera se dio oportunidad de acomodarlas, ¿verdad? En los estantes. Entonces, lo que comenzó en esta persona con una emoción, terminó inconcluso. Y si somos honestos, mis hermanos, muchas veces la vida está llena de cosas que se quedan a medias, ¿sí o no? ¿Sí? Proyectos que nunca terminamos, metas que abandonamos y decisiones que no mantenemos. Incluso a veces, mis hermanos, sentimos que nuestra propia vida espiritual está a medio construir. ¿Se ha sentido usted así? Hay creyentes que piensan y dicen lo siguiente: todavía lucho con esto, todavía sigo luchando con mi carácter, sigo luchando con mi forma de ser. Hay personas que dicen: uy, todavía me falta cambiar mucho. ¿Le ha pasado a usted eso? No soy la persona que debería ser, algunos dicen. Y entonces aquí surge una pregunta muy profunda. ¿Me regalas monitor chino, por favor? Entonces aquí, mis hermanos, surge una pregunta muy profunda en el corazón. Esta pregunta es: ¿seguirá Dios trabajando en mí? Dice esta persona, ¿verdad? O decimos a veces nosotros: ¿seguirá Dios trabajando en mí o se habrá cansado de mí? El apóstol Pablo, mis hermanos, escribe la carta a los Filipenses desde una prisión, fíjese. Pero en medio de esa situación, Pablo declara una verdad que llena el corazón de esperanza. Vea lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, Dios no abandona lo que Él empieza. ¿Cuántos lo saben? Cuando Dios inicia una obra en la vida de una persona, mis hermanos, Él se compromete a terminarla. ¿No le da gusto eso? Y en estos primeros versículos de Filipenses vamos a descubrir algo muy hermoso, mis hermanos. Vamos a descubrir cómo comienza la obra de Dios, cómo es que se desarrolla en nuestra vida y cuál es el resultado final. El apóstol Pablo, mis hermanos, comienza la carta de una manera muy interesante. Él no empieza hablando de problemas, si se puede dar cuenta. Él no comienza hablando de estrategias para la iglesia, ni siquiera está hablando de alguna doctrina profunda. Empieza el apóstol Pablo recordando quiénes son los filipenses en Cristo. Por lo tanto, también nos recuerda a nosotros quiénes somos nosotros en Cristo. Pablo sabe que antes de hablar del crecimiento espiritual, mis hermanos, antes de hablar del fruto, antes de hablar de la obra de Dios, ¿verdad? Dios, hay algo que debemos o que debe de quedar muy claro desde el principio, mis hermanos. La vida cristiana comienza con una relación con Jesucristo. Ahí comienza la vida cristiana, con una relación con Jesucristo. El cristianismo, mis hermanos, no comienza con reglas, ¿cierto o no?
no comienza con religión, no comienza con asistir a una iglesia. Ahí no comienza el cristianismo, mis hermanos. El cristianismo comienza cuando una persona encuentra a Cristo y su vida es transformada por Él, ¿sí o no? Ahí comienza el cristianismo. Y aquí encontramos, mis hermanos, la primera verdad que nos enseña este pasaje de Filipenses. La primera verdad es: la vida cristiana comienza con una relación con Cristo. Esa es la primera verdad que nos enseña este pasaje que vamos hoy a estudiar. Vea Filipenses 1:1. Filipenses 1:1 dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que nos debe de llamar la atención aquí, mis hermanos, en estos versículos, es cómo Pablo se está presentando. ¿Sí lo está viendo? Cómo él se presenta ahí en esta carta. Mire, Pablo, él pudo haberse presentado como el apóstol, ¿sí? Él pudo haberse presentado como líder de la iglesia. Pablo, el líder de la iglesia. Pablo, el apóstol de la iglesia. Él pudo haberse presentado así. O pudo haberse presentado como el fundador de muchas congregaciones. Yo, Pablo, el que ha fundado muchas congregaciones por todo Asia Menor. Imagínense, ¿no? ¡Wow! ¡Qué humilde eres, Pablo! ¿No? Entonces, pero en lugar de hacer eso, Pablo, mis hermanos, en lugar de usar un título de autoridad, Pablo usa una palabra muy significativa. ¿Sí lo está viendo ahí en el versículo 1? Que dice: siervos de Jesucristo. ¿Cuántos son siervos aquí? Amén. ¿Los demás no? La palabra siervo describe, mis hermanos, a alguien que pertenece completamente a su Señor. Ese es un siervo, alguien que pertenece completamente a su Señor. Es decir, un esclavo por amor. Y Pablo entendía que su identidad principal no era su ministerio. Esa no era su identidad, ni su influencia tampoco, ni su experiencia. Lo que Pablo entendía es que no era ni su relación con Cristo. Antes de ser apóstol, antes de presentar títulos, Pablo entendía que él era un siervo de Jesús. Un siervo. ¿Y qué es un siervo? Le repito, ¿qué es un siervo? Un esclavo. Esto nos enseña, mis hermanos, algo fundamental. La vida cristiana comienza cuando una persona reconoce que pertenece a Cristo. Cuando tú reconozcas, mi hermano, o cuando tú reconoces que le perteneces a Cristo, ahí comienza tu vida cristiana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Luego Pablo menciona a los creyentes como, ¿qué los menciona? Ahí dice, santos, es decir, personas apartadas para Dios, ¿sí? Y luego dice obispos, líderes espirituales que cuidan la iglesia. Luego dice diáconos, menciona eso, ¿sí lo está leyendo ahí? Y diáconos son servidores que ayudan en la obra. Esto muestra, mis hermanos, entonces, que la iglesia de Filipos era una comunidad organizada. Pero algo es importante que debemos de notar aquí, mis hermanos. Todos ellos tenían diferentes funciones, ¿se fija? ¿Cuáles eran sus funciones? Eran santos, apartados para Dios, eran obispos, eran diáconos, ¿cierto? ¿Sí lo están leyendo ahí? Pero todos, a pesar de que tenían diferentes funciones, mis hermanos, como muchos aquí tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Todos compartían la misma identidad. Todos, mis hermanos, estaban en Cristo Jesús. Mira, aunque usted tenga su actividad, usted tenga su ministerio, todos compartimos una misma cosa, la identidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces la iglesia no se define primero por su estructura. No. El pastor, los que le ayudan y luego los demás. No.
La iglesia de Cristo no se define por su estructura, mis hermanos, se define por su relación con Cristo. Amén. Y esto, mis hermanos, es muy importante para nuestra vida hoy. Muchas personas piensan que ser cristiano significa ir a la iglesia los días de reunión. Muchos piensan eso. No, yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Es que yo voy los domingos a la iglesia. Ah, ¿sí? ¿Eres cristiano por eso? Entonces, muchos piensan que ser cristiano es porque conocen muchos versículos de la Biblia. No, yo me sé todos los versículos. A ver, ¿qué dice Juan 3:16? No, pues, a ver, ¿qué dice, hermanos? Juan 3:16. Ah, sí se lo saben. Entonces sí son cristianos. Eso no define ser cristiano. El saber versículos no nos define como cristianos o tener una religión, ¿verdad que no? Pero la vida cristiana, mis hermanos, verdadera, a ver, digan todos verdadera. La vida cristiana verdadera no comienza con religión, comienza con una relación con Jesucristo. Amén. Alguien puede asistir a los cultos, a las reuniones, participar en actividades, conocer muchos versículos de la Biblia. Y aún así estas personas pueden no estar entregando su vida a Jesucristo. ¿De qué les sirve todo eso si no entregan su vida a Cristo, mis hermanos? Ser cristiano, mis hermanos, no es solamente estar cerca de la iglesia. Ser cristiano es pertenecer a Cristo. A ver, digan todos pertenecer. Ser cristiano es pertenecer a Cristo. La pregunta más importante, mis hermanos, no es si vas a la iglesia. Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es si Jesús es realmente el Señor de tu vida. Esa es la pregunta importante, ¿no? ¿Jesús es realmente el Señor de tu vida? Mire, imagino esto de una persona que trabaja todos los días en un hospital. Tal vez limpia los pasillos, él está ahí bien afanoso, ¿verdad? Trabajando en el hospital, en la limpieza. O alguna persona que está entregando documentos importantes ahí en las oficinas o ayuda con algunas tareas. Esta persona que le estoy diciendo. Esta persona puede pasar muchos años dentro de un hospital o recibiendo a las personas, ¿verdad? Estar sentado hoy, bienvenido, ahorita el doctor lo atiende. Pero esta persona que tiene muchos años en el hospital no lo convierte en médico, ¿verdad que no? No. Para ser médico, ¿qué se necesita, mis hermanos? Se necesita preparación, se necesita formación y también se necesita una acreditación real. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? De la misma manera, alguien puede pasar años dentro de una iglesia. Fíjese, escuche esto. O sea, hay personas, ¿verdad? Alguien puede estar pasando o puede pasar años dentro de la iglesia, pero la vida cristiana verdadera comienza cuando ocurre algo profundo, cuando Cristo transforma el corazón. ¿Cierto o no? Mira, hay personas que tienen años en las iglesias, ¿eh? Yo he conocido personas que tienen 20, 30 años en la congregación y su vida no ha cambiado. Su vida sigue igual. Eso es lo más lamentable, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué siguen igual las personas? ¿Por qué? Porque no han entregado su vida a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, porque ¿cuántos tenemos necesidad de Dios? Cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, se arrepiente y entrega su vida a Jesús, entonces ahí comienza una nueva vida. ¿Sí o no? Y Jesús mismo, mis hermanos, enseñó que la vida espiritual depende completamente de nuestra relación con Él. ¿Sí? Mire, deje un apartado ahí en Filipenses y vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. ¿Lo tiene? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, escuche, permanece. ¿Se fija que Jesús está hablando de permanecer, de permanencia? Y dice Jesús, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Fíjense qué tremendo. Jesús, mis hermanos, utiliza la imagen de un tronco y de unas ramas para expresar que si una rama es arrancada del tronco, ¿qué le pasa? Se seca, se muere y a la leña, ¿cierto? Entonces, una rama no tiene vida por sí sola, solo tiene vida cuando está conectada al tronco, ¿cierto? De la misma manera, mis hermanos, nuestra fuerza espiritual, nuestro crecimiento espiritual y nuestro fruto espiritual, todo proviene ¿de dónde? De nuestra unión con Cristo. Amén. La vida cristiana, mis hermanos, no comienza cuando mejoras tu comportamiento. No. Porque allá afuera hay personas que se comportan bien, pero no conocen a Cristo. La vida cristiana no comienza cuando mejoras tu comportamiento. Comienza cuando entras en una relación con Jesús, ¿cierto? Y cuando Cristo entra en la vida de una persona, algo empieza a cambiar. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que dejas entrar a Jesús en tu vida y tu vida comenzó a cambiar, ¿sí? Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de tomar decisiones, cambia el corazón y también cambia el propósito de la vida, ¿sí o no? Antes veías todo pésimo, había un día soleado, un sol precioso como los que hay aquí en California y tú lo veías todo nublado. Ay, qué feo día amaneció hoy. Ay, hay mucho sol, qué calor. Luego se pone la nube y, ay, no, esa nube, ¿no? Así éramos antes, ¿sí o no? Ay, qué frío, ay, qué calor, ay, qué esto. Y siempre nos quejábamos, ¿no? Pero ahora cambia todo, ¿no? Ahora ves el sol y dices, ah, maravilloso sol. Qué hermoso día. Buenos días, vecino, ¿cómo está? No, pues bien. ¿No le molesta que me estacione en su lugar de aquí? No, vecino, adelante, vecino. Estaciónese. Es más, le hago campo para que meta otro carro ahí. ¿Verdad? Cambia uno, ¿sí o no? Mira, ya en México se usaba el barrer. Cuando salen las vecinas y están barriendo, y luego al vecino le echabas todo ahí, ¿no? Y salía el vecino y dice, ¿qué pasó, vecino? No me eche la basura, ¿no? Pero cuando cambia tu corazón, cuando cambia tu relación con Jesús, cuando eres un cristiano de verdad, el vecino te echó la basura y ¿qué es lo que haces? Ah, no, ahí le va otra vez, gloria a Dios, aleluya. No, ¿qué es lo que hace usted? Y ay, este vecino, luego hablo con él y recoges la basura y la tiras, ¿sí o no? Cuando eres un cristiano de verdad. Pero cuando no, te vas a poner tú por tú con el vecino. ¿Y cuántos saben que nuestra lucha no es con carne ni sangre? ¿Sí? Ahora bien, cuando una persona entra en una relación con Cristo, algo hermoso comienza a suceder, como le decía. La obra de Dios empieza a transformar el corazón y esa transformación produce algo visible en la comunidad de los creyentes. ¿Sí o no? Empieza a surgir gratitud, amor, comunión con el evangelio. Y precisamente, mis hermanos, eso es lo que Pablo expresa en los siguientes versículos, ¿sí? Que vamos a leer. Por eso ahora vamos a ver la segunda verdad de este pasaje. Segunda verdad, la obra de Dios produce gratitud y comunión. Gratitud y comunión. Filipenses 1:3. ¿Lo tiene? Filipenses 1:3 dice, doy, ¿qué? Gracias a Dios de vez en cuando. Doy gracias a Dios cuando me acuerdo. Doy gracias a Dios nada más los domingos cuando voy a la iglesia. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre que me acuerdo de ustedes. Fíjense, Pablo, estando en la cárcel, porque Pablo, acuérdense que esta carta la escribió estando en la cárcel. Y él les escribió, les dijo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjense, Pablo orando. Después de saludar a la iglesia, Pablo abre su corazón
¿Lo ve ahí? Y Pablo expresa algo muy hermoso en estos versículos. ¿Cuál es esta expresión tan hermosa que Pablo expresa? ¿Ah? La gratitud. Agradezco, ¿se acuerda? Agradezco, doy gracias a Dios por siempre, o siempre que me acuerdo. Con eso comienza Pablo. Abre su corazón y dice, le doy gracias a Dios por ustedes. Estoy bien agradecido. Y yo también, mi hermano. Yo estoy bien agradecido con Dios por ustedes, de verdad. Entonces, cada vez que Pablo, mis hermanos, pensaba en los creyentes de Filipos, su corazón se llenaba de agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en Casa de Oración Southgate, ¿no? Algunos me hacen enojar, algunos me hacen reír, pero todos son una bendición. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Y eso es muy significativo, ¿no? Porque Pablo estaba escribiendo, como le decía, desde una prisión. A pesar de su situación, que era difícil, porque estar en una prisión no es fácil, mis hermanos, ¿cierto o no? Entonces, aún en esa situación difícil que Pablo estaba pasando, cuando él recordaba a esta iglesia de Filipos en su corazón, o cuando él la recordaba en su corazón, había ese gozo, se llenaba de gozo cuando se acordaba de la iglesia de Filipos. ¿Y por qué Pablo tenía tanta gratitud por ellos? Porque ellos, mis hermanos, tenían ¿qué? Ahí dice el versículo, léalo. Tenían comunión. A ver, digan todos comunión. Por eso estaba agradecido, tenía gratitud Pablo con Dios por ellos, porque tenían comunión. Y tenemos que tener comunión entre nosotros. Mire, yo me gozo, mis hermanos, porque esta iglesia hoy en día es una iglesia que tiene comunión. ¿Sí o no? De verdad, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por eso. Y la palabra que Pablo está utilizando aquí, la palabra comunión, la palabra que Pablo, perdón, utiliza aquí, es la palabra griega koinonía. ¿Ha escuchado hablar de esa palabra? Koinonía, que significa participación. Esta palabra significa asociación, significa compañerismo. Le doy gracias a Dios porque ustedes tienen compañerismo. Le doy gracias a Dios porque ustedes son bien participativos. Le doy gracias a Dios porque ustedes están bien asociados, están bien unidos. ¿Sí? Eso es lo que Pablo estaba orando, porque también significa koinonía, significa compañerismo. Fíjense, ¿eh? Y también significa colaboración en una misma misión. Los filipenses, mis hermanos, no eran creyentes pasivos. No, no nomás llegaban los domingos, escuchaban la palabra y se iban y ya. No, no eran pasivos. Ellos estaban involucrados en la obra de Dios. ¿Sí? Participaban en el evangelio de varias maneras. Número uno, participaban con la oración. Con oración. ¿Cuántos venimos los jueves a orar? ¿Verdad? O ora en su casa. No, yo aquí desde mi casa oro. Me uno con mis hermanos que están los jueves, Señor. Tú sabes. Y la verdad, ¿se unirá usted en la oración con los hermanos de los jueves? Pero la iglesia de Filipos, mis hermanos, participaba en oración. Ellos oraban por Pablo y por la expansión del evangelio. Esa era la oración de ellos. También ellos participaban con recursos. En otras partes de la carta, ahí por ejemplo en Filipenses 4:15, que más adelante lo vamos a estudiar, sabemos que los filipenses apoyaban a Pablo económicamente para el ministerio, ¿sí? Y también participaban, mis hermanos, con compromiso. ¿Cuántos tienen ese compromiso para Dios? Ellos permanecieron fieles desde el primer día hasta ahora, los filipenses, mis hermanos. No fue una emoción momentánea, sino una participación constante en la obra de Dios. Constante, mis hermanos, constante. Estamos abriendo un nuevo ministerio, el ministerio de la misericordia. Que el Señor tenga misericordia para aquellos que quieran ayudar. Pero no, hay que participar, mis hermanos. Yo ya traje mis cosas.
¿no? Y la participación tiene que ser constante, porque sí hay necesidad, mis hermanos, sí hay. Entonces, por eso Pablo, mis hermanos, como los filipenses, tenían participación constante en la obra de Dios, pues Pablo sentía tanta gratitud. Mire, porque hay hermanos, desde luego, que aman a Dios con todo su corazón, pero a veces yo me pregunto, ¿amarán la obra de Dios? Porque son dos cosas diferentes. O sea, aman a Dios, pero ¿amarán su obra? Porque hay personas que no participan, que no les gusta participar en ciertas cosas. Les cuesta trabajo introducirse o meterse o aplicarse. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos. Mire, hace tiempo yo conocí a un varón que amaba con todo su corazón al Señor. Pero al momento de decirle, oye, pero tienes que participar más en la oración. Ay, es que me fui con mis hijos a un balneario. Oye, pero es que tienes que venir los viernes también, porque esa persona tenía un encargo, tenía un cargo dentro de la iglesia, tenía un cargo, ¿verdad? Entonces, pues le decíamos que tenía que participar más. Sí amaba al Señor con todo su corazón, pero no amaba la obra. Porque ahí uno se da cuenta, mis hermanos, ¿verdad? Cuando amas la obra del Señor, cuando participas en la obra para el Señor, ahí te das cuenta. Por eso Pablo sentía tanta gratitud, porque los filipenses participaban en todo, mis hermanos, en todas las actividades. Va a haber bautismo, ahí van los filipenses. Va a haber, no sé, campamento de varones, y ahí van todos los filipenses. Va a haber eso, y así todos iban y participaban, mis hermanos. Va a haber para los jóvenes, y ahí están, ¿no? Hasta los viejitos iban a la de jóvenes, mis hermanos. ¿Sí? Participaban. Entonces, cuando el evangelio transforma el corazón de una persona, mis hermanos, esa persona no vive solo para sí misma, ¿cierto o no? Le repito, cuando el evangelio transforma el corazón de una persona, esa persona transformada en su corazón no vive solo para sí misma, sino que se convierte en parte activa de la obra de Dios. Parte activa, dije. ¿Sí me captó? Entonces, esto nos enseña algo muy importante para la iglesia hoy, mis hermanos. Cuando Cristo realmente está obrando en una iglesia, ocurre algo hermoso. Hace una verdadera comunión entre los creyentes. Y sabe, mis hermanos, yo he notado eso. En el último tiempo, desde que llegamos casi prácticamente pasadito del año que llegamos en esta congregación, ya vamos para 3. No, ya tenemos 3 años aquí. Después del primer año comencé a ver eso, mis hermanos, cómo había una verdadera comunión en los creyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo, mis hermanos, realmente estaba obrando y está obrando y sigue obrando en la iglesia. ¿Lo han notado o no? Yo la verdad estoy contento y gozoso por eso, mis hermanos. ¿No? ¿Cómo se echan carrilla unos a otros? No sé, no estoy contento por eso, ¿no? Pero veo pues cómo se llevan bien, pues, eso me refiero, ¿no? Cómo conviven, se invitan a sus casas, comen tacos al pastor, todo eso, ¿verdad? Bueno, cuando coma tacos al pastor invite, ¿no? Entonces, la iglesia, mis hermanos, deja de ser solo un lugar donde las personas se reúnen, ¿sí? De que nomás llegan, se reúnen y vámonos ya a nuestra casa. O sea, la iglesia deja de ser eso. Cuando verdaderamente, mis hermanos, hay una comunión en los creyentes, ya no es de llego y me voy. No, se convierte en una familia espiritual que camina junta en el evangelio. ¿Sí o no, mis hermanos? Y eso sucede aquí, mis hermanos. Y una cosa que sí quiero recalcarle, mis hermanos, que cuando llegue una persona por primera vez, no se quede sentado viéndole. Ah, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Párese y vaya y salúdele y dígale bienvenido, para hacerlo sentir que está en casa. El único que se para soy yo, y luego volteo, ay, ¿dónde están los demás hermanos? Yo esperando ver una fila atrás de mí, así todos recibiéndole. Y nomás yo. No, todos tenemos que ir y participar, ¿sí o no?
Cuando hay alguien por primera vez, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Espero que te sientas en casa. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido, mis hermanos, en una familia espiritual que camina junta en el Evangelio. Por eso Pablo se gozaba y daba gracias a Dios por la vida de los filipenses, por esa obra. Entonces la obra de Dios, mis hermanos, es una de Dios en una persona. La obra de Dios en una persona impacta a toda la comunidad, ¿cierto? ¿De qué manera puede impactar la obra de Dios en una persona, en una comunidad, perdón? Bueno, cuando uno crece espiritualmente, anima a otros. ¿Cierto o no? Vamos, sigue perseverando, no desmayes, sigue adelante. Este momento que estás pasando va a pasar pronto. ¿No? Empiezas a animarlo, ¿sí o no? Cuando uno sirve, mis hermanos, por ejemplo, fortalece a la iglesia. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque estás sirviendo, ¿verdad? Estás apoyando, ayudando, y eso fortalece también, mis hermanos. Porque imagínense el pastor haciendo todo, ¿no? Se convierte de repente el pastor en el todólogo, ¿no? Abre puertas, cierra puertas, está recibiendo a los hermanos, los sienta y luego viene y canta y luego predica. Ay, hermano, ya le digo a mi hijo, oye, ya no me pongas en el rol, ya quítame. Pero me quiere dejar allí todavía, ¿no? Ya pongan a Yats a cantar, le digo, más seguido. Entonces, cuando uno crece espiritualmente, anima a otros, ¿verdad? Cuando uno sirve, fortalece a la iglesia. Cuando uno ora, mis hermanos, sostiene a otros en las luchas. Mira ayer, qué bonita estuvo la oración, mis hermanos. Los hermanos abriendo su corazón. Y nosotros apoyándoles en oración en esas necesidades que nuestros hermanos tienen. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una familia, mis hermanos. Ya no hay dobles caras. Ya somos sinceros entre unos y otros. Ya nos dejamos a un lado el qué dirán. Ahora somos en Cristo uno, mis hermanos. ¿Sí o no? Y oramos por esa necesidad y seguimos orando en casa. Nos llevamos esa necesidad a nuestros domicilios y seguimos orando. Y como Pablo, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo oraba constantemente, ¿verdad? Por eso debemos llorar constantemente. ¿Se acuerdan del tema? Entonces, el Evangelio, mis hermanos, no solo transforma vidas individuales, también crea una comunidad unida en Cristo. Por ejemplo, pensemos en una familia que atraviesa una crisis, que ya lo hemos visto, ¿no? Que algunos de repente vienen las crisis, cualquiera que ésta sea. Tal vez uno de los miembros se enfrenta a una enfermedad, por ejemplo, una pérdida de un ser amado o un problema serio, cualquiera que éste sea. Y en ese momento, mis hermanos, los demás miembros de la familia se unen ¿a qué? A orar. Uno ayuda económicamente, otro acompaña emocionalmente y otro ora y anima, pero todos participamos como familia, ¿cierto o no? Y aunque la crisis es difícil, mis hermanos, muchas veces ocurre algo hermoso. La familia se vuelve unida o más unida que antes. Todo esto nos hace más unidos. Ya oímos el comentario de nuestro hermano Isidro, ¿no? ¿Saben qué? Esto nos anima, esto no sabe cómo nos fortalece, nos une más. Todas estas cosas, mis hermanos, ¿sí? Como hermanos, como iglesia. Entonces, cuando caminamos juntos, mis hermanos, en el Evangelio, cuando nos apoyamos, cuando oramos unos por otros, cuando servimos juntos, la comunión se fortalece, ¿sí? La iglesia se convierte en un lugar donde nadie camina solo. No hay llaneros solitarios aquí, mis hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Jesús enseñó que el amor entre los creyentes sería una de las señales más claras de la vida transformada. Y eso viene en Juan, capítulo 13, versículo 34. Si quiere yo se lo leo por falta de tiempo. Yo se lo leo. Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús, que se amen, ¿qué? Unos a otros como yo os he amado. Es decir, Jesús nos puso ejemplo de cómo debemos de amarnos. Y Jesús les dice: ámense unos a otros como yo los amo a ustedes, ¿cierto?
que también se amen unos a otros. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos, si se aman unos a otros, si nos amamos entre nosotros, los demás van a conocer que todos somos, ¿qué? Discípulos de Jesús. Si tuvieran amor los unos con los otros. Wow, qué maravilloso es eso, ¿no, mis hermanos? Jesús no dijo que el mundo reconocerá a sus discípulos solo por su conocimiento. Sabe mucho de la Biblia. Ese es un discípulo de Jesús. No. O por sus palabras. Oh, qué bien habla, qué bien ora, qué bien predica. Él es un discípulo de Jesús. No. O por sus actividades religiosas. O sea, hermano, siempre está sirviendo. No. Jesús dijo, mis hermanos, que el mundo reconocerá a sus discípulos por el amor que se tienen entre ellos. ¿Amén o no amén? Y ese amor, mis hermanos, se ve cuando oramos unos por otros. ¿Cierto o no? Cuando servimos juntos, cuando nos apoyamos en tiempos difíciles y caminamos unidos en el Evangelio. Mira, hermano, yo cuando estaba estudiando este inicio de la carta, me estaba gozando. Dije, wow, qué carta tan maravillosa. Cuando escudriñas la palabra, encuentras la riqueza ahí. Dices, wow. Y eso es lo que yo quiero plasmar a todos los que siguen en la predicación, que plasmemos esto, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo obra, mis hermanos, en el corazón de una iglesia, ocurren dos cosas. Número uno, los creyentes desarrollan gratitud por los demás. Número dos, los creyentes participan juntos en la obra de Dios. Le repito, cuando Cristo obra en el corazón de una iglesia, ocurren dos cosas. Número uno, los creyentes desarrollan gratitud por los demás. Dos, los creyentes participan juntos en la obra de Dios. La comunión cristiana, mis hermanos, no es solo amistad, no. Es una unión espiritual basada en el Evangelio. Amén o no amén. Pero Pablo, mis hermanos, no solo agradece por la comunión de los filipenses. Hay algo más que le da una profunda confianza al pensar en ellos. Pablo, mis hermanos, sabe que detrás de todo lo que está ocurriendo en sus vidas hay una obra divina, una obra de Dios en progreso. No es simplemente un esfuerzo humano, mis hermanos. Es Dios mismo obrando en los filipenses. Es Dios mismo obrando en Casa de Oración Southgate, mis hermanos. ¿Sí o no? Y por eso Pablo, mis hermanos, hace una declaración o declara una de las verdades más alentadoras de toda la carta. Y aquí vamos a encontrar nuestro tercer principio, nuestra tercer verdad en este pasaje. Tercer verdad es que Dios terminará la obra que comenzó. ¿Sí o no? Sí. Filipenses 1:6, que es nuestro pasaje, nuestro texto base para esta enseñanza. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo 6, mis hermanos, es uno de los versículos más llenos de esperanza de toda la Biblia. ¿Sí lo está viendo ahí? Porque Pablo dice, mis hermanos, estoy persuadido, dice. Esta frase implica convicción. Estoy convencido, dice Pablo. Estoy persuadido, estoy convencido profundamente. Eso significa estar persuadido. Implica convicción profunda, una seguridad absoluta. Dice, estoy seguro con toda absolutez, dice Pablo. Y Pablo no está diciendo tal vez, no dice eso. O espero que así sea. No dice eso Pablo, ¿verdad que no? Pablo, mis hermanos, está completamente seguro de algo. ¿De qué está seguro Pablo? ¿Qué dice el versículo 6? Que Dios está obrando en la vida de los creyentes y terminará lo que comenzó. De eso está convencido Pablo. Y de eso debemos de estar convencidos también nosotros, mis hermanos. ¿Cierto o no? Porque este versículo 6 revela tres verdades poderosas, mis hermanos, sobre la obra de Dios en nuestra vida. Primer verdad, Dios comenzó la obra. ¿Sí o no? No fue el pastor,
No fue el que te invitó, no fue el que te compartió. No, es Dios quien comenzó la obra. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Está diciendo Pablo eso, ¿sí? Porque la vida cristiana, mis hermanos, no comienza con el esfuerzo humano. ¿Cuántos lo saben? No comienza ahí con el esfuerzo humano, sino con la iniciativa ¿de quién? De Dios. Dios toma la iniciativa, mis hermanos. Porque unos dicen, no, es que cuando encontré a Cristo, caray. No, Cristo te encontró a ti, porque el que andaba perdido eras tú. ¿Sí o no? Entonces, la vida cristiana no comienza con el esfuerzo humano, sino con la iniciativa de Dios, mis hermanos. Fue Dios quien nos buscó. ¿Amén o no amén? Fue Dios quien tocó nuestro corazón, ¿sí o no? Y fue Dios quien nos llamó a la salvación. Jesús mismo dijo, mis hermanos, en Juan 6:44. Juan 6, versículo 44, dijo Jesús: ninguno puede venir a mí, ¿ya ve? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa? Dios. ¿Cierto o no? Ninguno puede llegar a Jesús si el Padre que le envió no le trajere, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. La salvación, mis hermanos, es una obra que Dios inicia en nosotros. La salvación. Amén. Y cuando alguien llega a Cristo, no es simplemente una decisión humana. No. Es el resultado, mis hermanos, de la gracia de Dios obrando en el corazón. ¿No le da gracias a Dios por eso? La segunda verdad, Dios continúa la obra. La primera verdad era Dios comenzó la obra. La segunda verdad es que Dios continúa la obra. La vida cristiana no termina cuando una persona se convierte. ¿No? ¿Sí me escuchó? La vida cristiana no termina cuando una persona se convierte. Ahí apenas comienza el proceso. Ese proceso se llama santificación. A ver, digan todos santificación. Y Dios es Dios transformando poco a poco nuestro carácter. Poco a poco. ¿Cierto o no? Nuestro carácter. Porque hay algunos que todavía batallamos. Todavía tenemos algunas reacciones. Hacemos algunos comentarios. Tenemos algunos pensamientos que ya no deberían de estar en nosotros. ¿Cierto o no? Pero poco a poco Dios va transformando nuestro carácter. Qué paciente es el Señor con nosotros, ¿verdad? Pero a nosotros, ¿cómo nos falta paciencia con nuestro hermano? Que también Dios lo va cambiando poco a poco, ¿verdad? Ay, es que no, me hubieran visto, qué feo me vio el hermano. No, pues es que sí ve, pues no ve bien, le faltan lentes, ¿verdad? y a veces pensamos cosas, ¿no? Que no son correctas. Entonces, ese proceso, mis hermanos, se llama, ¿cómo? Santificación. Dios trabaja en nosotros, mis hermanos, cambiando nuestra manera de pensar, moldeando nuestro carácter y enseñándonos a vivir conforme a su voluntad. Ese es el proceso de la santificación, ¿cierto? Entonces, esto explica entonces, mis hermanos, por qué todavía enfrentamos luchas y procesos. ¿O quién de aquí no enfrenta luchas y procesos todavía? Levante su mano. ¿A poco no todavía le sale el Hulk que lleva dentro? ¿No? ¿A poco no le sale todavía el Aladín que lleva dentro? Porque le frotan, es más, le dicen a usted, le apodan la lámpara maravillosa. Porque nomás lo frotan tantito y le sale el genio, ¿no? Entonces, muchos, mis hermanos, todavía estamos enfrentando luchas y procesos. Dios sigue formándonos y transformándonos, ¿sí o no? Mire, 2 Corintios 3:18. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, yo se lo leo. Dice, por tanto, nosotros todos, fíjese, lo está leyendo ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que vamos en proceso, de poco a poco. ¿Cierto o no? La transformación espiritual, mis hermanos, es progresiva. ¿Amén o no amén? Y aquí vemos la tercera verdad, que
que estamos viendo. La primera es que Dios comenzó la obra, Dios continúa la obra, y la tercera verdad es que Dios terminará la obra. ¿Sí? Pablo dice que Dios la perfeccionará. Esto significa completar, esto significa terminar, o también significa llevar algo a su plenitud. Dios, mis hermanos, no abandona lo que Él empieza. No. La obra que comenzó en nosotros continuará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el momento en que Cristo regrese o cuando estemos delante de Él en su presencia. ¿Sí? Ese día la obra estará completamente terminada. Por eso cuando a veces vamos a algunos velorios, por ejemplo, hace un par de años atrás fui a la memorial, al memorial de un pastor que murió, y sus amigos que pasaban a dar palabras decían: se ha graduado, ha completado la carrera, ha llegado al final. Y es lo mismo, ¿no? La obra que comenzó el Señor en nosotros va a continuar hasta que Jesucristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Cuando nos llaman a su presencia, hemos acabado la carrera, hemos completado. Y ese día la obra será completamente terminada, mis hermanos. Ya no habrá pecado, ya no habrá lucha interior y ya no habrá debilidad espiritual. Seremos plenamente transformados a la imagen de Cristo. Qué maravilloso es esto, mis hermanos, ¿no? Ya no va a haber hambre, ya no va a haber sueño, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza. Ojo, puro estar alabando al Señor, ¿no? Ya no va a haber cansancio, nada de eso, mis hermanos, ¿sí? Ni enfermedad. Seremos plenamente transformados a la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad, mis hermanos. Nuestra esperanza está en la fidelidad de Dios. Amén. Muchos creyentes se desaniman en su vida espiritual, mis hermanos, porque a veces piensan o a veces pensamos: es que yo todavía estoy luchando con esto. Yo todavía lucho con esto. ¿Cuántos luchan con ciertas actitudes, ciertos pecados? ¿Cuántos? ¿Nomás yo? Algunos dicen: es que todavía me cuesta cambiar, me cuesta, todavía soy lo que no debería de ser, todavía no soy lo que yo quiero ser. Como decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer. Algo así, era un trabalenguas, ¿no? Que decía ahí Pablo, ¿no? Pero este versículo, mis hermanos, de 2 Corintios, perdón, de Filipenses 6, este versículo, mis hermanos, nos recuerda algo muy importante, ¿sí? Dios aún no ha terminado contigo. ¿Cuántos lo saben? Dios aún no ha terminado conmigo tampoco, ¿sí? Lo que hoy parece un proceso lento, ¿sí?, para Dios es parte de su obra perfecta. Si Dios comenzó la obra en tu vida, puedes estar seguro de algo: Él no la abandonará a la mitad. No, Él la va a terminar, mis hermanos. Imagine usted a un escultor trabajando con un bloque de piedra. Usted ve un bloque de piedra y dice: ¿y esa piedra qué? ¿Qué va a salir de ahí, de esa piedra? Usted nada más ve una piedra ahí, ¿sí o no? Para alguien que pasa por el taller de ese escultor, lo único que ve es una roca sin forma ahí. ¿Ha visto usted a los escultores? Pero el escultor ve algo diferente, ve esa roca y dice: uy, de aquí voy a sacar una obra tremenda, man. Este escultor ve una figura que está escondido dentro de esa piedra. ¿Cuántas piedras hay aquí? Bueno, rocas, pues rocas. Y poco a poco, mis hermanos, comienza a trabajar, ¿no? El escultor, tac, tac, ahí toma su cincel, su martillo, ¿verdad? Y comienza quitando una parte, golpea otra y pule algunos detalles por ahí el escultor. Y a veces el proceso parece duro, ¿cierto o no? Pero el escultor sabe exactamente lo que está haciendo.
Uno que no sabe de escultura, pues uno dice, ¿qué? ¿Qué es una piedra? Pues hay muchas piedras en el cerro, ¿no? Pero con el tiempo, aquella piedra sin forma se convierte en una obra de arte, mis hermanos. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y así Dios obra en nosotros, mis hermanos. A veces sentimos que Dios está quitando cosas de nuestra vida, corrigiéndonos o moldeándonos, pero Dios ya ve la obra terminada. Él ya lo está viendo, ¿no? Él ve esa piedra y dice, no, de aquí voy a sacar algo bien tremendo. ¿No le da gusto eso? Entonces la razón por la que podemos tener esta confianza es porque Cristo, mis hermanos, Cristo mismo es quien sostiene nuestra fe. Amén o no amén. Hebreos 12:2, vea lo que dice. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, mis hermanos, no solo es el autor de nuestra fe, quien la comenzó, también es el consumador, quien la perfecciona. ¿Se está viendo ahí ese versículo o no? Él es, mis hermanos, Jesús es el que inició nuestra salvación, sostiene nuestra vida espiritual y termina su obra en nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Jesús es el escultor de escultores, mis hermanos. Amén. Entonces nuestra esperanza no está en nuestra perfección, sino en la fidelidad de Dios. Si Dios comenzó la obra en tu vida, puedes descansar en esta verdad. Dios nunca deja sus obras a medias. ¿Sí? Ahora bien, si Dios está obrando en nuestra vida, esa obra no se queda solo en el interior del corazón, ¿no? Con el tiempo, esa obra comienza a producir algo visible, crecimiento espiritual, produce discernimiento y produce un amor cada vez más profundo. Por eso Pablo ahora expresa una oración por los creyentes de Filipos. Y vea cuál era su oración. Aquí vemos, en esa oración vemos la siguiente verdad de este pasaje. La cuarta verdad es que el amor cristiano produce crecimiento espiritual. Vea lo que dice Filipenses 1:7-9. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Perdón, otra vez, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Qué hermosa oración, ¿no? Principalmente que nuestro amor crezca. Es lo que Pablo está orando aquí. Que nuestro amor en nosotros y por nosotros crezca más, mis hermanos. ¿Sí? ¿No le gustaría a usted eso? En esos versículos Pablo está abriendo su corazón y muestra el profundo amor que siente por los creyentes en Filipos, mis hermanos. Él dice algo muy significativo en el versículo 7. Les tengo en el corazón, dice Pablo. Y esto significa que los filipenses ocupaban un lugar muy especial en la vida de Pablo. Incluso estando en su prisión, Pablo no estaba lleno de amargura ni resentimiento. Al contrario, su corazón estaba lleno de amor por la iglesia, mis hermanos. Qué maravilloso, ¿no lo cree? Luego dice, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Esto significa que compartían juntos las bendiciones del evangelio, compartían el llamado a servir y también las dificultades del ministerio. Había una unidad espiritual, mis hermanos, profunda entre Pablo y la iglesia. Amén. Y en el versículo 9 dice que vuestro amor abunde aún más y más. La palabra abundar, mis hermanos, significa crecer. Significa aumentar, que su amor entre ustedes crezca, que aumente, que se desborde. Eso significa, es decir, como esa presa que se llena de agua de las lluvias y que se desborda.
¿sí? Que se sale, así como cuando usted llena un vaso y lo llena y se desborda, así que su amor se desborde, decía Pablo. Y también así que su amor por sus hermanos también se desborde por todos. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Entonces eso significa abundar, significa crecer, aumentar, desbordarse. Pablo nos está diciendo que ellos no tenían amor. Ellos ya eran una iglesia amorosa, así como esta. Pero Pablo entiende algo importante. El amor cristiano siempre puede crecer más, más. ¿Sí? Así que vamos en esa búsqueda de crecer en amor más entre nosotros. Amén. Y ya vamos, por falta de tiempo, estoy bien emocionado, ¿verdad? Ahora bien, cuando el amor cristiano crece con conocimiento y discernimiento, ese amor comienza a producir algo visible en la vida del creyente. No se queda solo en sentimientos o palabras, comienza a producir una vida transformada y llena de fruto. Y eso es exactamente lo que Pablo menciona en los siguientes versículos. Aquí está la última verdad. La quinta verdad es que una vida transformada produce fruto. Vea lo que dice el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Una vez que creció tu amor, dice, que crezca más tu amor, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En estos versículos, mis hermanos, Pablo muestra el resultado final del crecimiento espiritual. ¿Sí? Después de hablar del amor que crece en conocimiento y discernimiento, ahora explica para qué sirve ese crecimiento. ¿Y sabe para qué sirve ese crecimiento? Número 1, para discernir lo mejor. Número 2, para vivir con integridad. Y número 3, para tener una vida llena de fruto. ¿Sí? El fruto espiritual, mis hermanos. Sí, Jesús enseñó exactamente este principio también. Ya estamos terminando, mis hermanos, no se me desespere. Ahorita va y se come un hot dog aquí. Entonces Jesús, mis hermanos, enseñó exactamente este principio. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Jesús, que llevemos fruto. Entonces la evidencia de una vida conectada con Cristo, mis hermanos, es una vida que produce fruto. Ese fruto no glorifica al creyente, glorifica a Dios. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, al mirar estos primeros versículos de Filipenses, podemos ver un cuadro completo de la vida cristiana. Pablo nos muestra cómo comienza, cómo crece la vida cristiana y cuál es el resultado final de la obra de Dios en nosotros. La vida cristiana, mis hermanos, comienza con una relación con Cristo. Así comienza. Se fortalece en la comunión del Evangelio. Continúa porque Dios sigue obrando en nosotros. Crece en amor y discernimiento espiritual y produce una vida llena de fruto para la gloria de Dios. Pero en medio de todo esto, mis hermanos, hay una verdad que sostiene todo el pasaje. ¿Cuál es esa verdad? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y esto significa, mis hermanos, que nuestra esperanza no descansa en nuestra perfección, sino en la fidelidad de Dios. Tal vez hoy alguien puede sentir que su vida espiritual no está donde debería estar. Tal vez alguien está luchando con debilidades, está luchando con procesos difíciles, tal vez con momentos de desánimo o temporadas donde parece que el crecimiento es lento. Pero este pasaje de Filipenses 1:6 nos recuerda algo maravilloso, mis hermanos. Dios no abandona lo que empieza. El mismo Dios que tocó tu corazón, mi hermano, mi hermana, el mismo Dios que te llamó a seguirle, el mismo Dios que comenzó su obra en tu vida, Él seguirá trabajando en ti. Amén o no amén. Y Dios todavía está formando tu carácter, está formando mi carácter.
Dios todavía está moldeando nuestra fe, mis hermanos. Dios todavía está produciendo fruto en nuestra vida, ¿sí o no? Y llegará un día, mis hermanos, llegará un día glorioso, el día de Jesucristo, cuando la obra estará completa. Lo que hoy está en proceso, mis hermanos, entonces será perfecto. Por eso no te desanimes, mi hermano, mi hermana, no te desanimes. Sigue caminando con Cristo, sigue creciendo en amor, sigue permaneciendo en Él, porque el Dios que comenzó la obra en ti, también la va a terminar. Amén o no amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias porque cuando estábamos perdidos, tú comenzaste una obra nueva en nosotros. Y hoy reconocemos que todavía estamos en proceso. Aún hay áreas en nuestras vidas, mi Señor, donde necesitamos crecer, necesitamos cambiar y madurar, pero también confiamos en tu fidelidad. Por eso en esta noche te rogamos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón. Haz crecer nuestro amor, Señor. Haz crecer nuestro discernimiento y nuestro deseo de vivir para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a permanecer en Cristo para que nuestra vida produzca fruto. Y cuando enfrentemos momentos de debilidad o desánimo, recuérdanos que tú no abandonas la obra de tus manos. Por eso nosotros, Señor, confiamos en que completarás lo que comenzaste en nosotros. Y clamamos a ti pidiendo todo esto, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión.